Palabra viva. Gracias por tantas maravillas, Señor. Gracias por tanta bondad, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor, frente a tus santos, Dios mío. Te bendigo con todo mi corazón, Dios mío. Exalto tu nombre, Señor, junto a mis hermanos. Hosanna a aquel que nos creó. Hosanna a aquel que nos llamó. Hosanna a aquel que nos perdonó. Hosanna a aquel que tuvo de nosotros misericordia. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que dijo y fue hecho. Aquel que mandó y existió. Hosanna al Rey de Gloria. Hosanna al único Dios verdadero, aquel que es fiel en gran manera, aquel que nos llamó, nos está capacitando y nos ha enviado a llevar buenas nuevas a todos sus escogidos. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Señor, por la delegación por medio de mi pastor Rafi. Y gracias, Señor, por los hermanos que están ahí conectados en Telebendición, canal 202 de Telecasa, los que están en Radio Bonao Bendición, los que están por las redes sociales, así como los hermanos que están aquí presentes. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en gran manera. Amén. Reciba esa bendición sabiendo a quién es que le estoy pidiendo que le bendiga. Le estoy diciendo que a Dios que les bendiga. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Bendígale con todo su corazón. Vamos a la palabra de Dios. Este mensaje tiene por título Obedecer las instrucciones de Dios. Y vamos a empezar a leer en el libro de Primera de Samuel, en su capítulo 15. Vamos directo a la palabra y después que leamos la primera porción de la palabra, pues contextualizamos y nos ponemos en la órbita en el que el Señor quiere que demos giro alrededor de su universo. Amén. Dice la poderosa palabra de Dios así. Primera de Samuel, capítulo 15, comenzando en el verso 1, y la lectura será larga, pero la aplicación será corta. Amén, mis hermanos. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿A qué le envió Jehová a Samuel? A que ungiese a Saúl. Ahora pues, está atento. Fíjense, mis hermanos, escuchen que a veces vamos leyendo la palabra como simples palabras, pero hay palabras que tienen un tono, una intención, un propósito específico. Dice aquí, está atento. ¿Cómo quiere el Señor que usted esté en esta mañana? A las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye algunas cosas de las que tiene. Pero ven acá. Así. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, niños, y aún los de pecho. Perdona las vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cómo dice la palabra? Aún las vacas, ovejas, camellos y asnos. Para los que están en las redes sociales y televisión, estamos utilizando esta dinámica precisamente para provocar, no para tergiversar la palabra, sino para provocar que el pueblo esté atento a lo que lee. Amén, mis hermanos. Eso lo digo porque hay muchos hermanos que hasta de eso a veces se ofenden, de que uno le cambie una palabra. Pero la idea es leerla al final como es. Amén. Eso es por misericordia de algunos hermanos que
necesitan todavía sobrepasar algunas cosas de la religión. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Fíjense, mis amados hermanos, para que vayamos entendiendo la palabra, porque vamos a tener que volver atrás a algunos versos específicos para no tener que ir a todos. Miren la diferencia, porque yo sé que este tipo de mensaje tiene a veces cierta resistencia. Una resistencia en el que muchos dicen que no somos ni robots ni autómatas, y que también el Señor nos ha puesto una mente para que pensemos, y eso es correcto, pero también el Señor distingue cuando tiene instrucciones específicas y cuando tiene mandamientos generales. En cuanto a lo que Saúl debía hacer con Amalec, con las vacas, con las ovejas, con los ganados, que son las vacas, con las mujeres, con los hombres, con todo, hubo una instrucción específica. En cuanto a la manera en que iba a enfrentar a Amalec, le dio una instrucción general. No le dijo, lo vas a hacer de tal manera, sino que ya en la sabiduría que el Señor le había puesto a Saúl, en la guianza, pues Saúl fue haciendo las cosas según la circunstancia. ¿Se fijan, mis amados hermanos? Por ejemplo, en el día de hoy, yo tengo instrucciones específicas y hay otras que son generales. Por ejemplo, el pastor no me dijo de qué predicara, pero el Señor le puso en su corazón que la palabra estaba en mi boca. Pero en el desarrollo del culto hay algunas cosas que sí son específicas. Y yo quiero que usted vaya distinguiendo, mi amado hermano, porque nosotros cuando estamos aquí no estamos haciendo una competencia al que sea más fuerte, al que predique una palabra más dura. Nosotros no estamos por maltratarle. Nosotros no queremos castigar su espíritu, sí a su carne. Duro queremos darle a la carne, al espíritu que crezca en gran manera. Nosotros simplemente tenemos la intención de que Dios cumpla el propósito en su vida. Amén, mis hermanos. Entonces, ya usted empezó a ver eso, de que hay instrucciones generales y que hay instrucciones específicas. Y dice aquí, y tomó vivo a Agag, donde estoy en el 8, ¿verdad? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Fíjense que tomó vivo al rey de Amalec y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Yo le pregunto desde ahora, ¿esa fue la instrucción de Dios? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, porque el profeta siente lo que siente Dios. A veces usted ve al pastor aquí, se le entra un asunto, ¿y qué le dijo el pastor? No, usted lo ve sonriendo el ratito, pero cuando está representando a Dios, se le entra lo que Dios siente, el celo por el propósito. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel.
Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mis amados, me es necesario, aunque en el principio quería leer la palabra completa para después exponerla, siento ir explicándola detalle a detalle, porque este mensaje había sido paseado muchas veces en mi corazón. Sin embargo, siempre el Señor permitía otro y otro hasta que llegó el día. Este es primo hermano de otro que está pendiente, que simplemente hoy, y ese otro será la introducción de un tiempo que estamos hablando con el pastor, que vamos a tener con los líderes. Y gracias a Dios le doy que hoy es un día de lluvia, hoy es un día de gente valiente, de gente que cuando está aquí, pues tiene el deseo en su corazón de escuchar palabra de Dios, de hacer algo por Dios, de obedecer a Dios. Yo quisiera que usted conmigo recordara ya una primera cosa que aprendimos, que hay instrucciones generales y instrucciones perfecto. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál fue la instrucción específica que Dios le dio a Saúl? ¿Para qué lo ungió rey? ¿Para qué lo envió a vencer a Amalek? Con respecto a esa instrucción al ganado, a las mujeres, a los hombres, ¿qué tenía que hacer Saúl con ese ganado y las ovejas? Destruirlas. ¿Eso era una instrucción general o específica? Específico. La general era destruir a Amalek. Amén, mis hermanos. ¿Cómo dijo la palabra? ¿Cómo decía la palabra? Que escuchara de qué forma. Atentamente. Aquí entonces el Señor me permite yo hacerle así, mire, a esta iPad, y citar una de las prédicas que el pastor ha venido trayendo en esos 25, 26 mensajes del señorío de Cristo, que no nos hemos salido de él. Estamos en el señorío de Cristo ahora mismo también en este mensaje. Y yo quiero recordar 3 maneras que el siervo de Dios tiene para poder garantizar su obediencia delante de Dios, para poder garantizar portar la autoridad de Dios en él. Porque regularmente la palabra autoridad, justicia y bueno, el ser humano lo utiliza porque justo para el ser humano es lo que le luce pues algo agradable, algo que es bueno, algo que debiera ser, pero justo es lo que es voluntad de Dios. Y se lo demuestro ahí mismo porque matar es bueno, pero Dios le mandó a Saúl a matar a Amalek. Matar al rey de Amalek, el pueblo, la mujer, todo. Eso era la voluntad de Dios y la instrucción de Dios en ese momento. Amén, mis hermanos. Y decía el pastor aquí que había 3 maneras. 1, sometiéndonos a la palabra. Número 2, sometiéndonos al Espíritu Santo. Número 3, sometiéndonos a las autoridades que Dios nos ha puesto. Quisiera usted conmigo en estos 2 minutos recordar cuáles son posibles de esas autoridades. Vamos a empezar, por ejemplo, el presidente de la República. ¿Es una autoridad sobre nosotros? Amén. Las autoridades locales, provinciales. Amén. Su padre y su madre, ¿qué son? Bien. ¿Qué es el esposo para la mujer? ¿Qué tiene que hacer el esposo con la esposa? Amarla y tratarla como vaso más frágil. Como le decía Sara a Abraham. Miren, yo tenía fama de machista, déjenme decirle. Sí, claro. Muchas personas creyeron antes que yo era machista. Ahora usted pregúntele a mi mujer
si yo soy un macho o un varón en mi casa. Pregúntele quién le hizo el desayuno antes de venir para acá hoy. Si yo porque venía a predicar la dejé sin comer. Pregúntele. Ahora, en mi casa, yo soy el que represento a Dios. Y ni se le olvida a ella, pero menos se me olvida a mí. Buscando de Dios, orando, haciendo las cosas que tengo que hacer, sometiéndome a las autoridades que Dios me ha puesto, para que entonces la autoridad de Dios funcione en mí. Si haciendo eso mi mujer se rebela, se está rebelando contra el mismo Dios. Y yo vivo un cielo en la tierra en mi casa, que el Señor guarde mi hogar. Si tengo que pasar por un proceso, Él sabrá. Pero hasta ahora vivo un cielo en la tierra. Y estoy esperando el primer año ese y el segundo, que decían cuando uno se casa, que el primer año es difícil. Después que pase el primer año, entonces viene, que se dé luna de miel. Deja que llegue el segundo, y viene el segundo, y viene el tercero, y ya yo no sé por cuánto que voy ya. Voy a cumplir 17 años ya. 16 años voy a cumplir de casado. Y todos han sido mejores, gracias a Dios. Me pasa igual que al pastor. Me pasa muchísimas cosas como el pastor. Nos dejó Dios para que nos encargáramos de la familia desde pequeño, huérfanos de padre. Teníamos un padre que bebía, nosotros no bebíamos, los dos éramos bailadores, no bailamos. Nos llamó como a los 22, a los dos. ¿Verdad? ¿Tú fue a qué edad, siervo? A mí también. Y los dos estamos más enamorados de la esposa ahora que antes. Entonces, gloria sea al Señor. Nos gusta más. Pero, que eso no le quite la reverencia y la seriedad que tiene esto. Porque en estos mensajes que el Señor decía que nosotros tenemos que someternos a las autoridades, también hay otra autoridad que no hemos mencionado. ¿Y el pastor qué es para nosotros? Y una persona que el pastor haya delegado autoridad para hacer una función, ¿qué es esa persona? ¿Y qué es el que está ordenando el parqueo allá en el frente? ¿Y quién es el que estaba acomodándolo a usted en la iglesia? ¿Y quién fue el que le dijo, por favor, te puedes sentar en otra silla? Bien, bajo ese contexto, vamos entonces a continuar. ¿Se entendió en qué contexto estamos, mis hermanos? Bien. Usted se somete y se queda así. Ya, verlo ahí. Que bajarle la autoridad. ¿Dónde quedamos? En el 13. Dice aquí, Samuel, vamos al 14. Samuel entonces dijo, pues, porque recuerden que Saúl viene y le dice que había hecho y había cumplido la palabra de Jehová. Y aquí vamos a hacer un énfasis. Yo quiero que usted contraste dos tipos de personas que fallan delante de Dios. Hemos hecho solamente dos cosas hasta ahora. Y estamos usando un método hasta pedagógico, pero es para que usted no se lo olvide. En el principio, instrucciones generales y específicas. El número 2, definimos tipos de autoridad. Y cómo usted tiene que someterse primero a la palabra, segundo al Espíritu Santo, que fue quien inspiró la palabra, y luego las autoridades impuestas por Dios. Amén. Ese está en el número 2. En el número 3 vamos a definir lo que son maneras en que reacciona una persona en pecado. Dos maneras, dos tipos de pecadores, porque pecadores somos, pero dos tipos que hay. Ya que había desobedecido la instrucción de Dios específica, el profeta se le acerca y ya le está diciendo, yo he cumplido la palabra de Jehová.
Le habían preguntado a él si había cumplido con esa palabra. Se está poniendo adelante. Cualquier parecido es pura coincidencia. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido o qué? Esas ovejas que suenan ahí y ese bramido de vacas que yo estoy oyendo con mis oídos, ¿de dónde son? El profeta. Y Saúl respondió, bueno, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová. O sea, a ellos le vino en gana perdonar las ovejas y las vacas del pueblo de Amalec, ¿verdad? Y como está contrastado ya con el profeta, ya le está buscando un propósito a eso. No se sabe porque la Biblia no lo dice y yo no quiero calumniar a Saúl. No voy a hacer cosas que Jehová lo haya perdonado y allá tengamos que vernos después en el cielo. Sí, yo no me voy a buscar problemas con él, ¿no? Que era un guerrero fuerte también. ¿Qué pasa? Y yo muy chiquito para eso. Pero David era más chiquito que yo. Bien. Pero ya le está diciendo que era para ofrecérselo a Jehová en sacrificio. Usted lo que me va a permitir, Saúl, si hace así como un cibaeño. Haga así, hermano, conmigo. Sonó a las vacas que sonaban por ahí. Y dice aquí, entonces Saúl respondió a Amalek, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, pero los demás los destruimos. O sea, los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Yo le pregunto, mis amados hermanos, vaya abriendo los sentidos espirituales, ¿qué era lo que hacían los guerreros de Jehová cuando vencían a un pueblo en una guerra? ¿No era recoger el botín? Recogían siempre el botín, era algo normal, pero en este momento había una instrucción específica sobre Saúl de no recoger nada y destruirlo todo. Era anatema para Jehová. Amalek representaba un enemigo para el propósito de Dios. Era el enemigo del propósito de Dios. Y Jehová quería raerlo. Y dice aquí, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Desobedecer la instrucción de Dios en tu pastor, en tu autoridad, en tu marido, en quien infunda autoridad sobre ti, es hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mis amados, solamente Dios sabe y mi esposa me testigo de qué ha significado este mensaje para mí. Le envié 2 mensajes subliminales al pastor para que me dijera, Carlos, pues si tú quieres yo voy por ti o voy a delegar en otro. Un hombre que es tan misericordioso conmigo, ni caso me hizo. Lo único que hizo fue, estoy orando para que Dios te ayude en la palabra. Pastor, amanecí, mire que no puedo ni siquiera, es increíble cómo me siento, wow, Carlos, qué cosa, estoy orando para que Dios te sane. Le digo anoche, estoy ahí peleando con la palabra, pastor, sucedió esto y esto, y salió mi suegra ahora mismo, y Lina, y esto que lo otro, a ver si piensa, y dice, si sucede esto, entonces Carlos me dice,
Sí, estoy enterado, estoy orando por eso y estoy orando por ti para que Dios te ayude en la palabra. Mi hijo me dijo esta mañana, papi, yo te veo mal, ¿cómo te sientes? Digo yo, mi hijo, yo sé por dónde va tu palabra, aunque me desmaye en el altar voy a predicar. Me hice la prueba hasta del COVID porque estaba muy mal. Y estoy negativo, gracias a Dios. Pero yo no le estoy dando a ustedes no le estoy dando a ustedes un estandarte de obediencia. Le estoy diciendo que este mensaje me está tocando vivirlo, porque la instrucción que tenía del pastor era que tenía la palabra hoy. Y solamente por él podía venir la palabra de quitar esa instrucción. En una ocasión dada, él lo sabe y no viene a colación porque quiero ganar tiempo en el mensaje. Esa misma instrucción salvó mi vida espiritual y yo lo he mencionado varias veces aquí en el púlpito. En un lío que hubo en el 2009 por ahí en el propósito, todo el mundo estaba confundido y aún yo y qué vamos a hacer y cómo haremos. Y el Señor me dijo, vete a la instrucción. Tu pastor te trajo aquí a Nueva York y te entregó a alguien hasta con una carta específica. Y yo digo, oh Dios mío, hasta que no pase la otra instrucción, hasta que mi propio pastor no me diga, ya no es así el caso, que Dios lo use para eso, déjame agarrarme de esa instrucción. Y me agarré de ahí, hermanos, mire, y hay muchos muertos de ese proceso. Y Jehová no significa que no hayan caído cenizas sobre mí, pero ya realmente ya ni me quedan ya. Ya gracias a Dios, Dios nos libró. ¿Qué me libró? La instrucción, la obediencia, escuchar, mis amados. Ruégote por amor de Dios que no malinterprete esto como si fuera una vanagloria. Estoy diciéndote con esto que funciona obedecer. Estoy diciéndote con esto que funciona seguir la instrucción. Síguela aunque no tenga sentido para ti. Amén, mis hermanos. Y dice aquí la palabra de Dios en el 21, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿En qué se complace Jehová? En que se le obedezca. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, escuche esto, preste atención a lo que Jehová está diciendo hoy. Siga la instrucción. Frank, no lo haga, esto es un ejemplo. Apaga el sonido. Óigame, apáguelo. A usted no le están preguntando que si la transmisión, apáguelo. Se lo dijo una gente en autoridad. Franklin, párese, no lo haga, es un ejemplo. Párese y toque, no, porque es un guardia de alto nivel. Toque el saxofón ahí, tóquelo. Tóquelo, hermano. Lo único que usted no puede hacer es algo que está en contra de la palabra. Algo que contradiga la palabra. Pero cuando el hombre de Dios le da una instrucción, sígala. No se haga inteligente en sus propios pensamientos, sabio en sus propios juicios. Si a usted le dijeron, párese ahí, Ramón, párese ahí como ellos lo hacen. Vi a Ramón el domingo pasado, así, miren, lo vi incómodo, lo vi ahí parado. Y digo yo, wow. Y cuando ya voy para donde era a decirle qué es lo que pasa, vi que era lo que pasaba. Ese hombre no se movía de ahí hasta que no vino el otro hermano fiel también, Baez, a sustituirlo porque le dieron una instrucción de estar sentado ahí. No es casual que usted esté sentado ahí, ¿verdad que no, siervo? No se movió. Ese hombre buscando con la vista. Ay, cuando lo vio, nada más hizo así. Cuando vino el siervo Baez, ahí se movió. Porque le dieron una instrucción de que eso tiene que estar cubierto ahí.
usted aplique eso, que yo no he venido buscando ejemplos, ni es porque nada haya pasado. Puse el extremo del sonido con Frank, porque ¿qué extremo? Si apagan el sonido no se va a escuchar nada y se va la transmisión. Puse el ejemplo simbólico con el pastor Franklin y Ramón, por poner algunos, pero usted lo aplicará. Hermano, le dieron una instrucción. A usted le dijeron ayer con una invitación en la mano, no le entregue a lo ligero, ore. No le entregue a lo ligero, ore. Ore. ¿Cuánta instrucción hemos recibido y cuánto nos falta obedecerle a la instrucción? ¿Y cuánto nos ayuda, mis amados, obedecer a la instrucción? Nos hace permanecer en el propósito. Permite que prevalezca en el lugar en que Dios te puso. Porque lo vamos a ver. ¿Qué significa para Dios usted no seguir una instrucción? Sin embargo, en el camino de cumplir esa instrucción, pecamos, fallamos. ¿Y qué significa ese pecado para Dios? ¿Qué significa el pecado por tu carne? ¿Qué significan tus debilidades? Contrastado con qué significa tú desobedecer una instrucción de Dios. Y recuerda, cuando te digo desobedecer una instrucción de Dios, es desobedecer una instrucción por medio de la autoridad que Dios ha permitido que tú la recibas. Amén. Y dice aquí en el 22, vamos al 23, ciertamente al final ahí el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. En el 23, porque como pecado de adivinación, oiga hermano, escuche esto, usted que cree que los brujos, que lo que hacen brujería es un pecado muy fuerte, eso es diabólico puro. ¿Cómo, pastor? No van para el cielo, no, diabólico puro, pero como pecado de adivinación, que es el de la brujería, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Peor todavía, cuando usted entonces justifica su rebelión, cuando usted le busca causas a esa rebelión, cuando usted le busca razones a esa rebelión, cuando usted quiere delante de Dios o de los hombres de Dios justificar por qué usted está caminando en rebeldía en contra de la autoridad que Dios le ha puesto. ¿Sabes algo, mi amado hermano? Hemos hablado mucho y criticado mucho la tradición porque califica o distingue los tipos de pecado, el pecado bienal, el pecado mortal, el pecado qué sé yo qué, y nos empecinamos mucho en atacar el catecismo. Pero ciertamente que hay cosas que Dios la pasa y cosas que Dios no le da chance. ¿Le digo a cuál Él no le da chance? A la rebelión. Oiga, Lucifer, toda una luz, hermoso, era el más hermoso de los que había en el cielo. Solamente una vez miró al trono y pasó por su corazón y se lo expresó a Dios. ¿Y por qué yo no puedo sentarme ahí? ¿Y por qué no pueden hacer conmigo las cosas que hacen contigo? ¡Wow! Humanamente hablando, porque Dios todo lo sabe, pero humanamente hablando, ¡wow! Dios mío. Y era en manos de una persona que piense así, que yo tenía tanta responsabilidad. Ni un segundo pasó. ¡Buf! Lo destronó. Ahí mismo le quitó la autoridad en el cielo. Ahí mismo.
Y como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjense que el diablo los seguidores del diablo son los brujos y esa gente que viven siempre en adivinación y todas esas cosas. El Señor les reprende en el nombre de Jesús. Y como ídolo, idolatría, la obstinación, porque no hay ídolo mayor. No es el cuadrito de María, de Jesús sacramentado, de San Pedro, de como se llaman los santos, y no quiero ahora mismo denigrar ninguna creencia de nadie, sino no es eso, por el contrario, no es ese el ídolo grande. El ídolo grande es usted mismo, que se ha hecho un evangelio a su propia costura, su propio yo. Ayúdanos, Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pero observe que estamos todavía, ¿se acuerdan el primero? Instrucción específica, general. El segundo, los tipos de autoridades y cómo uno se somete primero a la palabra, al Espíritu Santo y las autoridades impuestas. Y estamos en el tercero, en la reacción que hace un pecador, los tipos de reacciones con respecto al pecado delante de Jehová. Uno, lo justifica, se revela y se obstina en el mensaje, en el pecado. El otro lo vamos a ver ahorita. Y todavía está diciendo, va buscando como la vía, pero no acaba de aterrizar donde tiene que llegar. Dice, pues he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Luce como si se arrepintiera, luce como si estuviera dolido por el pecado, luce como si estuviera utilizando las palabras correctas. Perdóname. Esto sí, porque saben que cuando le dicen a un cristiano perdóname, tengo que perdonarte. Pero es que tú sabes que tú me desesperas. El verdadero arrepentimiento no lleva razones ni más adorno. Perdóname, pequé. Dice aquí de una vez, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. O sea, está todavía justificando. Mis amados, todo pecado o todo pecador que usted vea justificando no está arrepentido totalmente, no tiene un arrepentimiento genuino. El pecador cuando se arrepiente dice, pequé y soy responsable de las consecuencias de lo que me pase. Se lo digo porque también yo he pecado. Jehová me ha recordado a mí inclusive por qué algunas cosas. Me ha recordado debido a cuál falta específica no me ha concedido algo. Y cada vez que me lo recuerda le digo, gracias Dios, porque tu misericordia fue más grande aún que mi pecado. Gracias, no te lo pido más. Perdóname porque volví a pedírtelo. Porque prefiero la consecuencia de tu pecado que el ofenderte, que el saber que te ofendí. Y se lo estoy diciendo de verdad, porque todavía recuerdo cosas que no la hice correcta delante de Dios y sé lo que me pasó por eso. Pero con responsabilidad las asumo. Porque el Señor me reveló esto. Tuvo misericordia de mí. Y dice aquí, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, desechaste la instrucción de Jehová, desechaste el mandamiento de Jehová, y Jehová ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mis amados, el Saúl haber desobedecido la instrucción específica. Saúl venció a Amalek. Lo venció, ¿verdad? Pero hizo lo que Dios le dijo. Eso le costó el reinado a Saúl. Estamos hablando del señorío de Cristo. Y lo estamos tomando, ¡ay, Dios mío! Otra vez, Filipenses, y otra vez, y cuánto viene el pastor que lo mismo introducí. ¿Saben por qué la insistencia? Porque en Hechos 3, por el 16 por ahí, Dios habla de un tiempo de restauración de todas las cosas.
y un tiempo de refrigerio que antecedería la venida de Cristo. Como anunciamos la venida de Cristo, en vez de tener nuestros ojos puestos en todo lo LGBT, que sé yo cuánto, y que mira cómo están las cosas y esto, pongamos los ojos en el señorío de Cristo, porque la restauración comenzará por restaurar el señorío de Cristo en los cristianos. Por ahí que va a comenzar, restaurando el que Jesús vuelva a ser el Señor en nuestras vidas. Ya no es nuestro Salvador, pero es restaurando que Jesús vuelva a ser el Señor. Y esa es la insistencia. Mis amados, y miren el contraste, para que hagamos una conclusión aquí ya con 5 puntos. Estamos todavía en el punto de la reacción ante el pecado. ¿Cómo reacciona una persona que quiere estar justificando el pecado? Que quiere estar... No. Pequé, perdóname. Y vienen los pensamientos, no, pequé. Dios mío, pequé, Dios mío, pequé ya. O sea, pequé. Y no peleé, sino pequé. Pelé era un soccer, ¿verdad? Ok. Dice 2 de Samuel 11. Y aquí vamos entrando a la recta final para terminar. No estoy diciendo que vamos a terminar, sino entrando a la recta final, ¿verdad? Dice 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que los reyes salían y David se quedó. Cuando usted no está en el lugar donde debe estar, suceden cosas. Es domingo, día de culto, y usted está en otro sitio y no está en el culto, salvo no esté en un asunto familiar, un asunto, usted le haya llamado a su pastor, a su líder, cúbreme que tengo una situación familiar. Ya usted va bajo cobertura, hermano. Aprendan en cobertura. Aprendan en cobertura. Ustedes no se imaginan la bendición de eso. Era el tiempo en que los reyes debían estar en las guerras. Y David decidió quedarse en casa. Por estar quedándose en la casa, ahí viene y pone los ojos sobre una muchachona, Betsabé, la manda a buscar, pega con ella, le queda embarazada, viene el lío, era la esposa de uno de sus soldados más fieles, un pecado de fornicación, de adulterio, de traición, un pecado de deslealtad y todo eso. Pero, ¿qué hizo David cuando vino el profeta y lo afrontó? Usted cójalo como tarea. Sigan en el mismo 2 de Samuel 11. Usted cójalo como tarea en su casa. Su reacción fue, he pecado delante de Jehová mi Dios. Y no quería ni privilegio para él, ni nada, rasgó su vestidura, no encontraba qué hacer, le pidió a Dios con todo su corazón que evitara las consecuencias a su familia, al pueblo, a todo de su pecado. Y usted tómelo como tarea. No añadió una palabra a reconocer que pecó. Aquí Saúl, usted vio que el pueblo perdonó las ovejas, que el pueblo quiso cogerla para hacer sacrificio a Jehová, que fue que el pueblo, que esto, que el otro, que yo mismo pensé, que no pensé. Hermano, usted no está para pensar. Cuando hay una instrucción específica no es para pensar. Cuando hay una instrucción general, Dios le va a dar sabiduría, piense, haga lo que usted quiera, planifique y ejecute. Pero en las instrucciones específicas no es para pensar. En las instrucciones específicas es para ejecutar. Póngase el cinturón para que entremos a la pista de aterrizaje. Saquemos las enseñanzas de estos mensajes, de estos pasajes. 1. A Dios le duele más el pecado contra su gobierno que contra su santidad. Dios, no te estoy mandando a fornicar ni a adulterar, pero usted es demasiado liviano para estar criticando gente porque adulteraron, porque le fallaron a Dios en el sexo, en fornicación, lo que sea, porque usted se enteró o lo que sea. Usted es muy liviano.
porque lo vio con una copita de alcohol. Ni te estoy justificando tu fornicación, ni tu adulterio, ni el alcohol. Pero somos demasiado livianos ante los ojos, ante lo que nos han enseñado que es pecado. Eso es un pecado contra la santidad de Dios. Y como Dios es santo, nosotros tenemos que ser también santos. Pero tenemos la sangre de Cristo que nos perdona y nos lava. Sin embargo, diariamente vivimos en el pecado de la rebelión y somos obstinados con nuestros pensamientos. Nos mandan a hacer una cosa, hacemos otra. Por ejemplo, el pastor que me diga ahora mismo, empieza a hacerme así. Yo, no, que me queda apretada, pastor. Que me siento más cómodo, así. Hermano, sí me queda apretada. Usted está diciendo eso. Aunque no respire. Es que no me puede seguir predicando. ¡No predique! Fue él mismo que te dijo que predicara. Si eso te evita que predique, no predique. Tanta vuelta que le dan porque hay orgullo, porque hay rebeldía, porque hay obstinación, porque quieren a veces mucho el puesto del líder realmente y entienden que él no lo hace como yo lo haría. El Señor reprenda todo espíritu de rebelión y de rebeldía y de obstinación en el nombre de Jesús. David hizo algo horrendo que ante los ojos míos fue un pecado mucho más perverso y malvado que el que hizo Saúl. Yo no le perdonaría ese pecado a David. Yo no perdono la deslealtad. Pero las cosas no son como yo, las cosas son como él. Saúl fue hasta misericordioso. Saúl fue hasta sabio, inteligente, pero vamos a aprovechar esto, aquello. Pero eso era desobedecer a la autoridad, a la instrucción de Dios. El pecado de Saúl le costó su reino. El pecado de David siguió siendo rey y Dios lo perdonó. Porque el pecado de David fue contra la santidad de Dios y el pecado de Saúl fue contra la autoridad de Dios. Tenga mucha cuenta, hermano y hermana, cuando usted le es rebelde a su pastor o a una instrucción que el pastor le dio. Tenga mucha cuenta cuando usted le rebelde a una autoridad impuesta por Dios. Tenga mucha cuenta, caballero, cuando usted maltrata a una hija de Dios. Miren quién es el suegro suyo, Dios. Ahora, mujer, escucha, palabra que no te gusta escuchar, pero la mujer que es de Dios disfruta la voluntad de Dios. La mujer que es de Dios dice, yo vivo para ese varón. La mujer que es de Dios dice, yo me gozo siendo obediente y sujeta, porque ese fue el hombre que Dios me puso y en él yo veo a Dios. Cuando usted se le revela al hombre que Dios le puso, usted se le está revelando a Dios. Usted está pecando contra el gobierno de Dios. Y tenga cuenta, ahora como que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, usted tiene un chance hoy después de esta predicación. No venga a decirme que él es esto o aquello, que tú sabes cómo es la cosa, que esto, que lo otro. Di, yo he pecado. Y tienes chance. Si pecas, no venga delante de Dios con justificación. Reconoce tu pecado y arrepiéntete. Y punto. Y hay otra cosa muy importante. No te hagas sabio en tu propia opinión, porque en eso hay soberbia. Sé humilde y cumple con humildad la instrucción de Dios, aunque a tu juicio no le parezca. ¿Te dieron una instrucción específica? Cúmplela. Carlos,
llévamele esto, por favor, para que el hermano resuelva este caso de esta deuda. Pero el pastor no sabe más que yo de finanzas. Yo entiendo. ¿Cómo fue que yo dije? ¿Quién es que entiende? Yo entiendo, ¿verdad? Pero no es lo que yo entienda. Fue que mi pastor me dijo que lo hiciera así. Yo tuve la oportunidad de con él decirle, pastor, usted puede considerar, me parece. Pero si usted no hizo eso, no la cambie. Que a usted le dijeron que fue que lo hiciera así. Porque en eso se agrada a Dios. Quiero decirle que el Señor ha constituido aquí 12 pastores en el gobierno de Dios en esta iglesia. Miren, yo puedo testificarle y decirle que esta palabra no es porque ninguno necesitamos que nadie se esté sujetando, ni queremos súbditos, ni queremos esclavos, ni queremos nada de eso. Nosotros ni siquiera queríamos estar en donde estamos. Estamos porque estamos obedeciendo a un llamado de Dios. Lo último que yo hubiese querido era estar en eso. Me siento muy honrado en el llamamiento de Dios. Pero no buscamos eso, hermano. No buscamos. Y si usted ve eso en una iglesia que los pastores quieren como adueñarse de las ovejas como si fueran dueños de ellas, corra por su vida. Que nosotros lo que tenemos que ser ejemplo para ustedes y predicarle la palabra. Ahora tenemos que decirle lo que Dios nos dice que le diga. Y tenemos que correr el propósito en la forma en que Dios nos lo ha mostrado. Amén. Si a usted le gusta, amén. Si no le gusta, también a nosotros no nos gusta a veces. ¿Cuántas veces, pastor, a usted le ha pasado por la mente no hacer el Bonao Ciudad de Dios? ¿Le ha pasado? Dígame la verdad. Varias veces le ha pasado, óyeme, tanta cosa, ataque no quiero mencionar eso, pero ataque de un sector, de otro, de aquello, oye, pero qué cosa, cualquiera se reúne aquí, 12 gente y dice algo y llama nada. Pero ¿qué pasa? Que es una instrucción de quién. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerlo y punto. Póngase de pie, mis amados hermanos. Vamos a seguir las instrucciones específicas de Dios, así como las generales. Si fallamos delante de Dios, abogado tenemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero seamos humildes y digamos, pequé, Señor, pequé. Perdóname. No nos justifiquemos. No seamos sabios en nuestros propios pensamientos porque hay soberbia en eso. Seamos humildes y obedezcamos a su palabra de la forma en que Él nos lo ha enviado. Señor, yo te quiero pedir con todo mi corazón, junto a mis hermanos, que el propósito de esta palabra, Señor, se cumpla a cabalidad. Que haga aquello para lo cual fue enviada, Dios mío. Dios mío, ruégote con todo mi corazón que tú, Señor, traduzca cualquier énfasis, cualquier palabra, cualquier cosa que haya salido de mí humana, Señor. Y tú solamente dejes en el corazón de mis hermanos los pensamientos del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes algo, hermano? Muchas veces andamos en la vida, en nuestros pensamientos, en nuestros planes. Andamos en lo que creemos que es o como es. Pero Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Asimismo, como la palabra a veces parece fuerte, más fuerte es el deseo de Dios de bendecirte. Más fuerte es el deseo de Dios de salvarte. Más fuerte es el deseo de Dios de restaurarte. Más fuerte es el deseo de Dios, tan fuerte que envió a su Hijo, a su unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Para que si tú pecaste, no tengas ni que pensar, hermano pastor, me maltrataste mucho. No, tranquilo, porque el ungüento de Dios es más poderoso que las palabras que yo pude haber expresado. Ese ungüento de Dios se llama Jesús, aquel que nos da vida eterna. Yo quisiera, mi amado hermano y hermana que estás aquí, y tú que estás ahí
en la radio, en la televisión, en las redes, yo quisiera ofrecerte a Jesús, nuestro Señor y Salvador, aquel que quiere cambiar el rumbo de tu vida, aquel que quiere que tú permanezcas reinando con Él siempre, sin que pierdas el galardón que Él te haya dado. Eso se hace de una forma sencilla. Tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios le mandó desde los cielos y Él murió aquí en la cruz por ti y por mí, que resucitó al tercer día y que un día vendrá a buscarnos. ¿Tú crees que Él te perdona? ¿Tú crees que Él está para restaurarte? Ya llevas un gran camino recorrido. Ahora falta que lo confieses con tu boca. Si tú sientes en tu corazón el deseo de reempezar tu vida con Dios, de tener una relación con Él, haz una oración ahí mismo donde estás. Y tú que estás ahí en la televisión, en la radio, también hazla también. Y di conmigo, di lo que tú te escuches tú por lo menos. Aunque los demás no te escuchen, pero tú te escuches tú. Di, Señor Jesús, hoy yo abro mi corazón, te recibo y te confieso como único Señor y Salvador de mi vida. Te pido que perdones mi pecado, que el día en que tú vengas yo me vaya contigo y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Ayúdame, Dios, a andar contigo, a obedecer tus instrucciones. Líbrame de mí mismo y que tu Espíritu Santo me enseñe a agradarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.